Me dicen cuando empiezo. Sí, sí, ya. Bueno, buenas noches a todos. Estamos aquí con el escritor José Ramón Betancor Mesa, Arrecife 1966. Tras licenciarse en Filología Española y ejercer como profesor de crítica literaria en la Universidad de La Laguna, se incorpora como técnico al área de cultura del Cabildo de Lanzarote. Como investigador y comisario artístico, ha desarrollado y colaborado en diferentes proyectos asociados al patrimonio cultural de Lanzarote en torno a personalidades literarias como Miguel Pereira de Armas, Ángel Guerra, Olivia Stone, Ignacio Aldecoa, Rafael Arozarena o Agustín Espinosa, entre otros. Como escritor, es autor de varias narraciones cortas como son 70 kilos de tomate en 1995 o El año de las cucas bolonas y otros relatos de 2015. Dos publicaciones caracterizadas por sus rocambolescas y humorísticas tramas, ambientadas en la geografía de lo literario de su arrecife embellecido, delirante e inventado, donde puede circunscribirse también las perlas de Eufemia Montelón. Y sin más introducciones, por favor, eh, José Ramón, te damos la palabra, que nos hables de ti, de tu obra, ¿vale? Ok. Muchas gracias, Luis Fernando. A mí me cuesta un poco hablar de mí mismo como escritor, porque siento un poco de vergüenza, ¿no? Pero bueno, lo voy a intentar y si hay alguna pregunta o hablo muy deprisa o quieren que aclare cualquier cosa, de verdad, no duden en interrumpirme y yo les explico y les hablo de algo que no entiendan y demás, ¿no? Bien, voy a hablar de mi faceta como escritor. ¿Por qué me nace a mí esta necesidad de escribir, ¿no? Pues bien, yo tengo muchos recuerdos de cuando era pequeño, de cuando era un niño. Mi padre era marinero y trabajaba en un barco que viajaban a África a capturar peces porque era un barco pesquero. Y entonces pasaba mucho tiempo en África y volvía pues cada 40 días o algo así, ¿no? Y entonces yo casi toda mi infancia la pasé solo con mis hermanas y con mi madre y esperando siempre que mi padre volviera, ¿no? Y cuando mi padre volvía, a mí me encantaba que volviera, entre otras cosas, porque me contaba cuentos. Y esos cuentos eran siempre relacionados con niños, con el mar, con historias de niños que se perdían, niños que llegaban luego al final a su casa. Entonces, él me hacía cuentos no convencionales, como puede ser el de Caperucita o como puede ser el de Blancanieves. No, no, eran cuentos que él me hacía específicos para mí y yo me quedaba fascinado oyéndolo, cómo me los contaba, ¿no? Y curiosamente, en lugar de contármelos por la noche, me lo contaba cuando amanecía en el alba. Es decir, cuando yo ya me disponía a ir para la escuela, me despertaba muy tempranito, iba a la habitación de mis padres, me metía en la cama con ellos y mi padre me contaba esas historias, ¿no? Entonces yo desde pequeño he estado siempre oyendo esas historias, ¿no? Y luego estudié la carrera de filología en la Universidad de Filología Española. Entre otras cosas porque me gustaba muchísimo la literatura. Pero no lo hice pensando en voy a convertirme en un escritor, sino lo que a mí me apasionaba era investigar sobre la literatura, sobre los escritores, las escritoras y demás. Y cuando hice la carrera, cuando terminé la carrera, me volvió a surgir la necesidad de escribir, de escribir lo que realmente
yo sentía y cómo recordaba cómo mi padre, yo siendo pequeño, me contaba esas historias. Por eso, si tienen ustedes niños en casa, niñas, si son abuelos o si son padres, es importantísimo que esas criaturas, esas crianzas, como dicen ustedes en portugués, tengan la oportunidad de que sus padres, sus madres, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, abuelas, les cuenten historias. Es maravilloso tener esa oportunidad. Y entonces, yo soy escritor en este momento por esa experiencia con mi padre, ¿no? Luego se unió otra cosa. El mundo de los marineros, por lo menos aquí en Canarias, en Lanzarote, me imagino que también en el resto del mundo, los marineros suelen ser unas personas muy humoristas. Siempre se sienten alegres, tienen ganas de burlarse, de reírse de todo lo que les ocurre, a diferencia de la gente que vive en el campo, que tiene una sensación como de que están más ligados a que llueva, a si hay buena cosecha. En cambio, en el mundo del mar, el mundo de los marineros, es un mundo desenfadado, un mundo de risas, un mundo de alegría, de mucha felicidad. Y mi infancia, yo la recuerdo llena de risas, llena de humor, llena de historias y demás. Y entonces cuando empecé a escribir, lo que tenía claro es que me gustaba por una parte todo lo que fuese irreal, todo lo que fuese fantasía, pero con un toque de realidad. Es decir, que aunque estuviese contando algo que aparentemente es imposible, es irreal, es inverosímil, es algo fantástico, tuviera un cierto pozo de realidad. Es decir, que estuviese fundamentado como si fuese algo real. Y luego otra cosa que yo quería también poner en mí cuando empecé a escribir era que quería explorar el mundo del humor. Para mí el humor es importantísimo porque es una filosofía de vida. Casi todos mis libros hablan del humor o el humor está muy, muy, muy presente. Precisamente en este último, en el de las perlas de Eufemia Montelongo, no hay tanto humor. Hay más bien una historia loca, una historia imposible, una historia poco creíble, pero no hay humor. Pero en mis anteriores libros sí está presente el humor. De hecho, todo el mundo que lo ha leído y que se ha acercado a mí siempre me dice, me he reído muchísimo con tus relatos, me he reído muchísimo con tus libros. En cambio, con las perlas de Eufemia Montelongo, ahí no hay risa, es más, es una historia un poco más dramática, un poco más intensa, y lo humorístico está en esa historia absurda de las perlas y demás, que si quieren se las explico y hablamos y cómo surgió y todo eso. Bien, mira, los libros que yo les mencionaba, que son más humorísticos, son estos dos. 60 kilos de tomate, que fue mi gran éxito al principio, y luego El año de las cucas bolonas y otros relatos. Les voy a hablar ahora el de las perlas de Eufemia Montelongo, que es este. Bien. Este libro, el de las perlas de Eufemia Montelongo, surge como una historia que iba a estar en este libro, en el año de las cucas bolonas. El año de las cucas bolonas iba a tener 6 relatos, pero al final solo tiene 5. ¿Y por qué solo tiene 5? Pues porque no llegué a tiempo para terminar el número 6, que es Las perlas de Eufemia Montelongo. Las perlas de Eufemia Montelongo se quedó a la mitad y no lo pude terminar porque los editores me pedían que tuviera que entregar el libro
y lo entregué y demás. Y al final a mí me quedó una pena tremenda por la historia de las perlas de Eufemia Montelongo, porque se quedó, como decimos en el español de Lanzarote, en una gaveta. No sé si en portugués se dice igual, en un cajón, en un cajón, en una gaveta, decimos aquí en Lanzarote. Y me dio muchísima pena no poderlo sacar. Y entonces este libro nació sin las perlas de Eufemia Montelongo y durante la pandemia del COVID, que tuvimos que estar todos en casa, no podíamos salir y demás, decidí sacarlo de la gaveta y ponerme a escribirlo de nuevo, pero con la intención de hacerlo mucho más grande, tal y como está o como ustedes lo han leído, ¿no? Es ya una historia mucho más grande, mucho más densa, con una trama mucho más complicada y demás. Pero el espíritu del libro de Las Perlas de Eufemia Montelongo es el mismo espíritu, es la misma naturaleza de cosas imposibles y demás que aparece en las cucas, el año de las cucas bolonas, ¿no? Y no sé qué más decir, si se han leído la obra, si les ha gustado, si quieren que les hable de alguna cosa en concreto, de cómo escribo, de cómo lo hago. No sé, ustedes si quieren me preguntan o yo sigo. Sí, sí, díganme. No, José Ramón, yo creo que podemos abrir a las preguntas, porque creo que va a ser más interesante en ese sentido, porque vas a ir respondiendo a lo que ellos te vayan preguntando, ¿vale? Yo, Perfecto, yo inclusive perfecto. yo comenzaría con Teodora, que es española. Ah, Eh, encantado. Hola, estuve hace más de 50 años en las Islas Canarias cuando fui a estudiar a España. Tenía 20 años, entonces imagínate, ahora tengo 75 y me encantó, me enamoré de las islas y a ver si antes de morirme vuelvo a visitarlas, ¿no? Entonces, Es muy bonita. sí, para Sí. mí fue Ay, una experiencia muy, muy especial, ¿no? José Ramón, ¿nos oyes bien? y perfecto. Vale, perfecto. Entonces, en primer lugar, Ramón, que yo creo que yo y todos queremos felicitarte por sí, el libro, por la historia tan fantástica que nos has dado, tan maravillosa. Yo incluso hice un borrador, pero va, lo voy hablando, que para mí, Sí. además de conmovedora, entrañable y divertida. Ahí yo pensé, Sí. ¿será que no van a hacer una película sobre esa historia? Porque las escenas que cuentas, bueno, son de reírse, ¿no? Entonces digo, sería genial que un director de cine hiciera una película sobre tu libro, ¿no? Es genial. El prólogo de Amelia, es tu esposa, Amelia, es tu esposa. No, no, es una persona, es un chico. Lo único es que él ha firmado con el nombre de Amelia, pero no es mi Salas, esposa. porque pone salas, entonces como tu nombre también tiene mesa, perdón, entonces digo, Sí, 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 vamos que era, ¿no? pero no es. No, entonces ese prólogo, yo creo que estábamos comentando antes de empezar, es un Bueno, prólogo muy, muy bueno porque nos hace reflexionar sobre varias cosas, sobre toda la idea de tu libro, ¿no? Entonces es muy bueno y hay que leerlo, estudiarlo, ¿no? Y para mí, realmente, el libro es una metáfora, una gran metáfora. Algunos autores que vi que hablan de tu libro dicen de alegoría o parábola. Y esa alegoría o parábola se refiere a la creación artística. Entonces, para mí fue genial decir, yo después que terminé, yo fui profesora de español, vine de España con 5 años, estudié aquí, me gradué como profesora y después que terminó, me jubilé, me empecé a pintar. Entonces sé Yo la también pinto.
Yo también pinto. Ah, la emoción que es pintar, ¿no? Entonces para mí fue una revelación crear algo. Y eso que pones aquí es emocionante porque yo lo sentí, es la creación de algo. Entonces cuando Eufemia empieza a comer la argamasa, ¿no? Que es su alimento, de cómo ella lo come, de cómo lo mastiga, de cómo lo va haciendo ella para que después salga la perla. Es un poco, no así porque yo no como la argamasa, pero es un poco como funciona mi pintura, ¿no? Después de mucho trabajo, de mucho masticar, de mucho pensar, sale algo, ¿no? Y a la gente le gusta. Pero es muy, muy especial esa metáfora que la perla es la creación de Eufemia, ¿no? Y lo que más me llamó la atención, porque mucha gente quiere preguntar cosas, voy directamente al grano, lo que yo quiero preguntarte, es yo diría, la dicotomía entre los dos hombres. El hombre, que es el marido de ella, ¿no? Hermenegildo, y el niño Rodolfo. Entonces, para mí, es dos maneras de ver el arte, dos maneras de motivarse por el arte. Entonces, cuando Hermenegildo se encuentra con la esposa, con Eufemia, él se encanta de una manera especial. Él ve la obra, las perlas, ¿no? O ella misma antes de las perlas. Entonces se enamora de la especie, de ser como si fuera un ser. Entonces, y hace que esa creación de ella pueda crecer, porque él se preocupa por ella. Entonces va a buscar arena, va a buscar nuevas argamasas, se preocupa para que ella produzca cosas más bonitas. Entonces esa idea de que alguien, ¿no?, te apoye en tu obra de arte, alguien te inspire, alguien te diga, qué bonito, píntame otra cosa. No, no te dicen así cuando le gustan alguna cosa tuya. Y eso no te motiva. Entonces, un poco la idea, ¿no? Hermenegildo funcionó así, como esa persona que quiere que la obra de arte crezca, se vea, se luzca en todo el mundo. En cambio, el cretino del niño Rodolfo, ¿no? ¿Por qué niño? ¿Por qué niño? Niño Rodolfo. Pues, no sé, quería ponerle un nombre muy, muy sudamericano, muy propio del ámbito del Caribe y demás, que son muy proclives a llamar niño, por ejemplo, en Cuba, el niño Esteban, el niño, y entonces como él viene de Panamá, quise ponerle como esa especie como de apodo, de nombre poco oficial, pero que lo va a caracterizar como un traficante, no un traficante, sino alguien que trabaja en el mundo en el mundo oscuro, ¿no? Y entonces le puse ese nombre así. No, y sabes que yo fui a buscar el nombre, el significado de Rodolfo, y es de origen germánico y significa el que busca la gloria, lobo sabio. Y es lo que él hace, él busca la gloria para él, no para las perlas, no para pues un filo, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, él ve el arte como algo que le interesa solo por el valor que le van a dar a él, no por la obra de arte. Entonces, por eso creo que esos dos personajes masculinos son las dos perspectivas que vemos en el mundo de cómo vemos el arte. Unas personas que ven el arte y se maravillan, otras personas dicen, bueno, veo aquel arte, pero quiero aquello para mí. ¿Y cómo me voy a hacer famoso por aquello? Entonces, cuando empiezas a contar lo que ese niño Rodolfo imagina de hacer con la chica de las perlas, llevarla a un circo, darla a Arabia, hacer unas locuras, porque al final se vuelve loco, toda esa porquería que piensa. Entonces me dije, ¿cuál fue realmente el sentido que tú quisiste dar a esa dicotomía de los dos hombres? Eso que me llenó hace un poco de, voy a preguntarle.
Bien, Teodora, te felicito por las dos ideas. Primero la de la creación, que es tal cual, es decir, ahí has dado en el clavo, pero en el clavo clavo. Y te digo, hay una compañera mía que es escritora, que ella es de Lanzarote, pero vive en Gran Canaria, que piensa exactamente igual que tú. Es decir, que la obra en sí habla en el fondo del proceso de creación, cómo un artista, un escritor, alguien elabora, cuida, mima y crea algo que tiene como objetivo ser bello. Tal cual, te lo suscribo porque has dado en el clavo. Luego, la dicotomía de los dos personajes masculinos, ¿no? El de Hermenegildo, que es su esposo, es un hombre que la quiere, o sea, que se enamora de ella por por la belleza en sí misma y por el misterio de las perlas, sin conocer cómo ella las fabrica, porque él no lo sabe al principio. Entonces hay una fascinación por la combinación entre perla, que podría ser la obra de arte, y el hecho de que es una mujer quien trae esas perlas y es muy misteriosa. Entonces él queda fascinado por esa dicotomía de mujer enigmática y el hecho de la belleza en sí de las perlas y todo ese misterio. En cambio, el niño Rodolfo no se enamora de ella por ser guapa, porque ella tampoco, sí, era guapa, pero no era como una gran belleza. Él se enamora porque ve en ella, como tú bien has dicho, él la ve como un instrumento. Es decir, él quiere enriquecerse con ella, él quiere atrapar a esa persona que es capaz de hacer esa cosa prodigiosa, encarcelarla, capturarla, raptarla, llevársela y de alguna manera exprimirla como una gallina de los huevos de oro o algo así, ¿no? Pero hay un castigo en la novela. Sí, El castigo es que él se enamora al final de ella y al final él deja de ser un malhechor, él deja de ser un bandido, él deja de ser un proscrito, porque el amor que él al final siente por ella lo puede más y acaba acabando, es decir, acaba convirtiéndose en una persona que pierde su raciocinio, es una persona que enloquece y que al final, pues tiene el final que tiene, ¿no? Es decir, hay un castigo. Yo lo quise castigar por malo, por ver en Eufemia no la belleza que sí ve en Menegildo, sino por haber visto de manera previa una belleza muy material, una belleza que era solo para aprovecharse de ella. no, muchas gracias. Yo no entendía cómo el niño Rodolfo se había transformado al final, cuando él va a la cueva y empieza a escribir aquellos papelitos. Digo, pero ¿qué Canutito, sí. eso? Entonces ahí me di cuenta, bueno, él se enamoró y el amor es el que redimió todo lo que pasó, ¿no? Y al final no hubo solución ya en aquel caso, Ah, ¿no? ya, sí. Genial, Muchas fantástico. gracias, muchas Gracias. gracias. Dejo que Muy hable bien, los vamos. colegas. ¿Quién más quiere preguntar? Tú, Ana, vamos con Ana Paula y después con Olivia. Olá, me chamo Ana Paula Guedes Pereira, sou escritora também e me identifiquei muito com o livro, porque meu primeiro livro numa grande editora que ia se chamar Pérola, mas já tinha outro livro, aí mudei totalmente, se chamou Passa por Nós. E Ajá. ¿Entiendes, no, José Ramón? Sí, 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 Ah, sí. cualquier cosa cualquier duda nos preguntas, ¿vale? E eu, Vale. eu fiz uma anotaçãozinha na hora que eu estava lendo, o que me chamou mais atenção, assim, eu escrevi assim. Escrevi em português. Emocionado com a vida que viveria ali.
a nova vida com todas as emoções raras e encontradas. É um pouco como um sentimento de uma vida que quer se realizar mesmo quando as coisas não são possíveis. Então, o livro trata um pouco disso para mim, assim, como esteve ele dito, de lo impossível, de lo improvável, mas e depois como mastigava os rostos da ingesta terrosa, como se conectava com a vida, como o livro faz com que ele se conecte com a vida, mesmo após todos os problemas vividos e o que se encontra numa vida comum, como todo mundo tem problemas. E eu acho que é um pouco isso, assim, tratar o que é possível no impossível, assim, sabe? E eu acho que para mim eu guardei isso do livro. Sí, Paula, te explico. Si se dan cuenta, al principio del libro, cuando estoy hablando de Eufemia, ella es una persona que, aun siendo muy joven, ella cree que ya es una persona vieja, que ya es una persona que ya no tiene nada que ofrecerle, que la vida, que su vida, su destino es quedarse en aquella casa de su familia y no tener la posibilidad de poder crecer, de poder enamorarse, de poder tener otra vida que no sea esa. Y entonces, de repente, el descubrimiento fantástico y real e imposible de que ella pueda fabricar esas perlas de manera tan misteriosa, hace que su vida, que iba a ser una vida muy triste, de repente dé un giro total y lo imposible se convierte en posible. Y por tanto, ella se libera de esa vida que la sociedad, que el mundo, que sus circunstancias ya le tenían predeterminada y de repente ella se ve libre y dueña de su propia vida. Cuando ella viaja a Las Palmas, que es una ciudad que está en otra isla, ella se da cuenta de que está empezando a vivir una vida que parecía que no iba a tener nunca, o sea, que ella no iba a tener nunca esa vida y de repente la tiene. Por tanto, es un viaje de lo que ya era imposible hasta convertirse en algo posible, en algo real, ¿no? Y es a través de ese descubrimiento que ella hace. Es un libro en el que una mujer se empodera, consigue decir, pues ahora voy a vivir como yo quiero vivir, porque lo que yo estaba haciendo no era una vida, sino era casi un dejarme morir, un vivir de manera derrotada, sin haber hecho nada en la vida. Y de repente ella se da cuenta de que tiene muchas cosas por hacer y que por fin se encuentra con una herramienta, con un instrumento para poder ser libre, para poder ser una mujer realizada Por el arte, ¿verdad? Por el por el arte. arte, por el arte, por el arte. Muy bien, seguimos entonces ahora con Olivia, después Eronisi y Rosangela, que acabó de levantar la mano allá online. Vamos contigo, Olivia. Sí, mi nombre es Olivia. No quiero repetir los elogios para ti. Y me encantó además tu vida con tu papá. Y la parte del mar, no, es todo.
Es lindísimo oír las historias, todo esto. Me encantó su vida, me encantó tanto cuanto el libro también, su vida con papá. Entonces tengo dos preguntas que no sé si una parte ya respondiste o no, o que puedas complementar, tal vez con mis preguntas. Una es, ¿en qué te basaste para escribir sobre el fenómeno de las perlas? Porque explicaste, ¿no? El fenómeno, las cosas, el futuro de ella, que se realizó, todo. Pero, ¿en qué te basaste para es exactamente sobre los aspectos? El otro, si Eufemia es heroína o víctima. Heroína porque el central del libro, de la historia, de la... Es víctima por todo, como dijiste, ¿no? Él se manifiesta, tiene otra vida, ve que tiene futuro, que puede hacer otras cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, ella es víctima de este proceso de las perlas, ¿no? Es de eso que explicó mi amiga, no para comer lo que necesitaba para salir las perlas. Entonces, ¿hasta qué punto tú ves Eufemia como heroína o víctima, no de la sociedad, no voy a decir de la sociedad, más de la esencia, ¿no? El núcleo central de la historia? Gracias por oírme, sí. Estoy encantado porque me están haciendo unas preguntas preciosas y maravillosas. Muchísimas gracias, de verdad. Esto para mí es un placer, pero un placer que ustedes no se imaginan. Olivia, me encanta, igual que Teodora y con Paula, las preguntas. A ver, ¿en qué me basé para hacer la historia? Se van a reír y van a decir, eso no es verdad, lo que sea. Miren, yo soy, bueno, yo tengo, bueno, yo vivo, en donde vivo yo ahora, era la antigua casa de mi abuela. Mi abuela tenía una casa muy antigua del siglo XIX, y mi padre y mi madre traían a mis hermanas. Yo todavía no había nacido. Y mi hermana mayor, que se llama Margarita, cada vez que venía a casa de mi abuela, no la podían dejar sola porque se iba al patio y empezaba a escarbar en las paredes y se comía lo mismo que hace Eufemia. Y entonces la niña, Margarita, mi hermana, en el mundo real, cuando volvían a mi casa, a casa de mis padres, le dolía la barriga, estaba siempre... Y decía, ¿pero qué comiste? Y la niña no decía lo que comía, pero se ponía muy mala, muy mala, muy mala del estómago, porque en el patio se dedicaba a comerse la arena o la argamasa de las paredes. Y entonces, hasta que un día la descubrieron de manera silenciosa, callada, mi madre fue a la parte de atrás del patio y la encontró callada la boca, escarbando así en la pared y demás. Y entonces, a partir de ahí, pues ya no la dejaban sola y demás. Pues bien, nosotros en casa siempre hemos hecho una broma con mi hermana Margarita de cómo era posible, porque a nosotros no nos cabía en la cabeza que alguien pudiera comer tierra de la pared. Era algo, además, que eso debe saber mal, tiene que tener... Y nosotros le hemos preguntado a ella, pero Margarita, ¿pero te gustaba? Y ella decía, yo guardo un buen recuerdo de eso, de comer la arena, y nosotros no nos asustábamos, ¿no? Entonces, en mi cabeza empezó
a imaginar la posibilidad de si alguien comiéndose esa perla pudiera en el estómago, o en el intestino, o en el aparato urinario, crear una especie como de piedra preciosa o de perla y demás, ¿no? Y entonces, de ahí, yo es que soy muy inventivo, yo siempre estoy elucubrando cosas y demás, y entonces surgió esa idea, ¿no? Y mi hermana Margarita, a ella le da muchísima vergüenza cuando yo cuento esto, porque lo hice cuando presentamos el libro, el día de la presentación del libro, estaba mi hermana. Y entonces todo el mundo se viró para atrás buscándola para preguntarle, ¿es verdad que comías tierra cuando eras pequeña? Y ella se quedó como muy avergonzada, ¿no? Oh, Y luego, la segunda pregunta, Eufemia. ¿Heroína o víctima? Las dos cosas, Olivia. Sí. Ella, al principio, cuando empezamos a leer el libro y vemos que ella descubre ese don maravilloso que tiene, que Teodora dice que es el mundo de la creación, ella se convierte en una heroína que es capaz de enfrentarse al mundo, de no conformarse con la vida que ya le tenía asignada a la sociedad, y ella se enfrenta a todo eso y logra de alguna manera coger las riendas de su vida y convertirse en una persona libre, ¿no? Pero también es verdad que cuando la historia avanza y cuando su marido, Hermenegildo, descubre ese misterio, y de alguna manera, aunque Teodora dice, y con muy buen pensamiento, que él la apoya, pero fíjense, él la apoya, pero no se lo dice. Es todo un secreto, es como un misterio, pero a la vez él está haciendo de alguna manera pruebas como si ella fuese un animalito, una cobaya, un ratón de laboratorio, porque está experimentando con ella. Es decir, la está utilizando. Evidentemente, ella quiere seguir produciendo esas perlas, ella quiere seguir, pero el hecho de que su propio marido, sin consultarle, está experimentando, de alguna manera se convierte también en una víctima. Y ya la víctima se materializa cuando el niño Rodolfo descubre que ella realmente es la productora de las perlas, y entonces ya hay un uso, ya es como el cazador que quiere cazar una presa que vale muchísimo dinero, y entonces se convierte evidentemente en el objeto de la caza, ¿no? De querer tenerla, de atraparla y convertirla en una especie como de fábrica de perlas maravillosas, ¿no? Entonces, lamentablemente, Eufemia tiene los dos roles. Es primero heroína porque ella lucha por tener su vida propia, pero luego al final el propio, su propio misterio, esa capacidad que tiene su organismo para crear esas perlas, se convierte también en víctima de ese don, ¿o no? O de esa circunstancia especial que ella tiene. Gracias. Vamos con Eunice. Buenas noches, José. Mi nombre es Eronice y quiero hacerte tres preguntas. Lanzarote realmente es un arrecife, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre los nombres de las mujeres, Eugenia y Eufemia? Ajá. ¿Hay alguna relación? Y también me gustaría que hablaras sobre cómo es el proceso de convertir un cuento en una novela. Yo creo que sea algo muy complejo. Me gustaría que hablara un poco, por favor. Mm. Eh, la primera pregunta, Arrecife. Arrecife es la capital de la isla de Lanzarote.
La isla de Lanzarote es volcánica. Y entonces la propia, o sea, toda la isla es volcánica y el sitio de Arrecife es un sitio donde el mar no es muy profundo, por eso es el puerto y tiene pequeños arrecifes, pero en lugar de coral es de piedra, son de roca, de roca volcánica, ¿no? Entonces, es un sitio que permite estar resguardado del viento, estar resguardado de los vientos alisios, de los vientos del Atlántico, y entonces es un sitio donde hay muy poca profundidad en el mar, se puede caminar entre un arrecife y otro, y a la vez un sitio con muchas aves, con muchos peces y muchas zonas de arena y de roca a la vez. Eh, es un puerto, es un sitio muy distinto del resto de Canarias, donde los puertos suelen ser más profundos, este no, este es como una especie como de playa, pero con rocas, ¿no? Y luego los nombres de Eufemia y de Eugenia, la única relación era de alguna manera que oírlos se confundieran. Eufemia, Eugenia, tienen casi la misma melodía sonora, ¿no? Pero más allá de eso, no hay ninguna otra, no hay ninguna otra razón, ¿no? Eh, el nombre de Eufemia lo elegí porque mi madre tenía una amiga que se llamaba Eufemia, pero el apellido, de segundo apellido era Montelongo. No recuerdo cuál era el primero. Era Eufemia, otro apellido y luego Montelongo. Y a mí siempre me gustó la sonoridad del apellido Montelongo. Era como italiano o algo así. Y Eufemia no es un nombre muy común en Canarias. Hay varias, yo he oído varias, pero no es como María o Margarita o Carmen, que son nombres como más comunes, ¿no? Y entonces, pues, cogí el nombre de Eufemia. Y luego, el proceso de creación de convertir un relato corto en una novela. Pues fue un proceso para mí muy complicado, es complicado, ¿no? Porque, y me ha pasado, mira, me ha pasado ahora con un texto, o sea, con un relato que se ha acabado convirtiendo en una novela corta, también ahora mismo mío, ¿no? Eh, Cuando tuve la oportunidad de hacer este libro, el de El año de las cucas bolonas y otros relatos, la idea era hacer pequeños relatos de no más de 15 páginas, 10 páginas como mucho, ¿no? Y las perlas de Eufemia Montelongo tenían esa estructura. Era un relato muy, muy, muy corto. En ese relato, por ejemplo, no aparecía el niño Rodolfo. El niño Rodolfo estaba esbozado, pero no estaba desarrollado. ¿Qué ocurre cuando yo lo quiero convertir en una novela? Es decir, en un género que tiene no solo más páginas, sino que exige que haya un desarrollo de la psicología de los personajes, que exige que la historia se complique o se haga un poco más compleja, exige también que la trama vaya por diferentes lugares, por diferentes sitios y demás. Entonces todo eso generalmente ocasiona, por lo menos en mi caso, muchas veces eso ocasiona tener que desarmarlo todo de tal manera que a veces hay partes que desaparecen, porque
al complicar la historia, al hacerla más compleja, a meter más personajes. Por ejemplo, en la novela, el personaje de la madre de Eugenia de Hardinson no estaba, tampoco estaba el niño Rodolfo. Entonces, todos esos elementos que se meten nuevos, todos esos ingredientes literarios que se meten nuevos, hay que darle sentido, tenemos que coserlos de alguna manera para que la historia tenga eh, una coherencia, sea real, aunque es una historia irreal, pero tenga una verosimilitud y demás, ¿no? Y entonces es un complejo muy, es un proceso muy complejo. Miren, yo siempre hago una cosa. Yo no soy un escritor metodológico, ¿no? Yo tengo otro trabajo que no es el de escritor. Yo me encargo, yo soy gestor cultural en un espacio de arte y de cultura de aquí de Lanzarote, que se llama El Almacén. Entonces, yo paso mucho tiempo trabajando allí, organizando exposiciones, conferencias. Precisamente yo ahora vengo de una conferencia que acabamos de dar, ¿no? Entonces, a mí me quita mucho tiempo ese trabajo. ¿Y qué ocurre? Que yo a la literatura le dedico no todo el tiempo que yo quisiera. Y entonces no soy un escritor que tiene una metodología de trabajo rigurosa, de me siento todos los días a una determinada hora, escribo un par de páginas. No, yo es más bien como impulso. Por ejemplo, hay momentos en que estoy escribiendo una barbaridad, pero una barbaridad, escribiendo mucho, mucho, mucho. Y después hay otros momentos en que no puedo escribir, no me nace, no me nace. Ahora estoy en un momento en el que estoy escribiendo una barbaridad. De hecho, estoy terminando tres novelas a la vez, que eso es súper complicado, pero complicado, complicado, complicado. Bueno, tengo ya dos, me falta una por terminar. Y claro, ¿y qué ocurre? Pues cuando tengo esa necesidad de escribir, y lo hago de una manera muy intensa, es decir, escribo mucho, me quedo hasta las tantas de las madrugadas escribiendo, escribiendo, escribiendo. Generalmente escribo con mucha fuerza y sin corregir, sin mirar bien si ese verbo está bien puesto, si esa palabra existe, si esta frase tiene concordancia. ¿Y qué hago? Pues generalmente cojo ese texto y lo guardo. Y pasado un tiempo, pues 2 días, una semana, un mes, 2 meses, lo vuelvo a coger. ¿Y saben cómo lo cojo? Como si el texto no fuese mío, como si me lo hubiese encontrado, como si fuese de otra persona que no soy yo. Y entonces lo leo. Y si el texto, aun siendo mío, evidentemente, pero yo ya he puesto tanta distancia en el tiempo, lo convierto como si yo estuviese leyendo algo que no es mío. Y si me emociono como lector, entonces sigo escribiendo porque no me gusta escribir o corregir cuando estoy en esos procesos de escribir mucho, 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 sino lo dejo apartado y luego ya vuelvo otra vez a leerlo para descubrirlo, para saber si realmente funciona. Porque generalmente cuando uno está escribiendo, está muy, muy cerca de la escritura y no suele ser una persona objetiva, sino crees que lo que estás escribiendo es bueno. Y a veces no es que sea malo, sino que necesita que eso repose, que eso esté descansando un tiempo para ver si cuando yo lo vuelvo a coger tiene la misma emoción que, por ejemplo, cuando ustedes lo leen, ¿no? No sé si te he respondido. Sí, Vamos, vamos entonces ahora con Rosángela. Rosángela y después Estela. Rosángela, por favor, la pregunta que querías hacer. Hola, buenas noches, José. Bien, yo necesito confesarte que yo me enamoré por la primera parte del libro
cuando hablas de Eufemia y la presentas. Ahora me quedó un poquito difícil leer sobre Hermenegildo y especialmente sobre Niño Rodolfo, porque como lectora me sentí un poquito traicionada por el hecho de Eufemia haber perdido el protagonismo de la historia. Aunque Hermenegildo y Niño Rodolfo estén ahí totalmente involucrados por Eufemia, la vida, la producción de las perlas, ella pierde, para mí por lo menos yo sentí así, un poco ese protagonismo de la historia. Ella deja, es como tú la dejaste así apartada de algo, ¿no? Como ya si no hiciese parte, solamente la vemos a partir de la mirada de los otros dos. Entonces, me gusta, y al final me gustó por la última frase, donde ella nuevamente toma la renta de la historia, ¿no? Cuando dices que va a embarazarse y ahí acabó, sin titubear. Esa sin titubear para mí fue sí, absolutamente brillante. Entonces, lo que me gustaría preguntar sería justamente eso. ¿Fue algo proposital, pensado en el sentido de, bien, es esta mujer y esos hombres que de alguna manera se obsesionan por ella de diferentes maneras, como ya han dicho acá? Y por eso voy a dejarla y mostrar a ellos. En fin, me gustaría entender un poquito eso. ¿Por qué divides la obra de esa manera y apartas Eufemia ahí cuando hablas de los otros dos personajes? Yo de verdad, yo estoy tan contento con las preguntas que me están haciendo que estoy emocionadísimo porque de verdad están dando en el clavo, pero en el clavo de toda la obra. Si oíste antes a lo que la compañera Olivia planteaba, que ella decía que el personaje de Eufemia era una heroína y una víctima, se aplica también, o se puede aplicar también a tu maravillosa intervención, porque de verdad que es maravillosa. Efectivamente, al final, es decir, el personaje se presenta al principio como una chica, como una joven que no tiene, para ella no tiene futuro. De repente ella encuentra algo que le va a permitir tener futuro, se agarra y ella es la protagonista, ella es la gran causante de todo lo que le va a venir, hasta que aparecen los hombres. Cuando aparecen los hombres, ella empieza a quedarse anulada. Primero, evidentemente, ella se enamora, obviamente, de Hermenegildo, pero no deja de estar utilizada por él. Es decir, él está haciendo experimentos con ella y él es verdad que estaba enamorado de ella y que siente mucho amor por ella y demás, pero al final ella pierde ese protagonismo, esa fuerza, y ya con el niño Rodolfo todavía más porque se convierte en la gran víctima, hasta que ella al final eh, por fin despierta, porque esa es la palabra, despierta. Ella está prácticamente durmiendo desde casi el principio, porque todo lo que sucede con las perlas es cuando ella está soñando, es decir, ella no es ni consciente. Y entonces al final, ella cuando se despierta, después de que Hermenegildo haya asesinado al, al niño Rodolfo, ella está en la cocina, ha hecho café, empieza a tener conciencia de todo lo que ha pasado, y cuando su marido vuelve, después de haberse deshecho del cadáver, y ella le tiene que comunicar que está embarazada, y es muy resolutiva, es decir, vuelve a ser la Amelia que tiene la fuerza suficiente como para decir, voy a ir a Las Palmas, voy a intentar sacar dinero de esto, voy a convertirme en una mujer libre.
y son una frase que dice el texto. Eufemia le dijo a Hermenegildo sin titubear, es decir, sin ningún tipo de duda, le dice esta frase: se acabó ya lo de las perlas. A partir de ahora, es decir, ahora vamos a vivir como la gente y no quiero oír ni una sola palabra. Le está dando órdenes al marido, le está diciendo, esto se acabó y ahora vamos a hacer una vida completamente normal y voy a volver a hacer lo que yo debía haber hecho desde el principio, ¿no? Efectivamente, ha dado en el clavo. Qué bien, estoy muy contento de verdad con ustedes. Muy bien, vamos con Estela. Ahora Estela, yo, ahora sí. yo, buenas noches. Me llamo Estela. Leí el libro, lo devoré la primera vez por curiosidad, saber del asunto, y la segunda vez para reflexionar mejor. Y encontré una madre celosa, un hijo sensible enamorado, una mujer tentando una independencia, un empresario con intereses financieros y empresas importantes en la área de joyas y el final que yo no esperaba. Y además de esto, encontré una pasaje canaria bien explicada, una historia de amor y una efemia muy sensible y un escritor muy sensible también y que escribe muy bien. Me gustó mucho. Estoy encantada con el final porque no esperaba. Me reí mucho del niño Rodolfo, de sus cogitaciones, cómo iba a hacer para raptar Eufemia y toda la trama muy bien elaborada. Te doy las congratulaciones por el libro que me hice soñar mucho más con los escritores. Ay, Y qué bonito. espero escribir un día alguna cosa buena también. Ay, Gracias. La muchísimas gracias. pregunta, Sí. la pregunta es esta. ¿Estás escribiendo algo nuevo? ¿Y de dónde, esa ya respondiste, de dónde tira essas ideias divertidas, ainda que de unos asuntos tão duros, esse que podemos construir perlas en nuestro interior? Ay, qué bonitas las preguntas. Bien, Estela. A ver por dónde empiezo. El libro para mí era muy necesario eh, hablar, por una parte, de Lanzarote, del mar, de Fuerteventura, de Gran Canaria, eh, creando un proceso de embellecimiento de esos lugares como un sitio con una luz muy bonita, con unos paisajes muy inspiradores para acoger una historia de amor entre una mujer que quiere ser independiente, un chico que queda prendado de una mujer que toda ella para él es un misterio y el territorio, o sea, los paisajes por los que ellos caminan, por los que ellos pasan, eh,
apoyan o están arropando a la historia, ¿no? Es decir, cuando ella se va a Gran Canaria, a Las Palmas, y ve toda la ciudad, todo el bullicio, el comercio, toda el barco, todo lo que eso es como una es poesía, es decir, es como cuando nosotros somos pequeños y nos llevan a conocer el mundo, las tiendas, un sitio que no conocemos y quedamos como maravillados de ese sitio, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando Hermenegildo decide no hacerle caso a su madre y huir con ella hacia Lanzarote y va hacia Fuerteventura y se casa y demás. Y cómo el ir a Fuerteventura, Fuerteventura es una isla, igual que Lanzarote, muy seca, no tiene casi verde. Pero para él es un sitio maravilloso porque está con su amor, con su amada. Y entonces todo le parece bello. La posada donde están, el sitio, el mar, la experiencia en el barco, huir con ella. Entonces todo eso hace que esté como muy embellecido. ¿De dónde saco las ideas? Yo soy una persona a la que le gusta muchísimo reír. Me encanta el humor. Y sobre todo para mí, no sé si ustedes lo han adivinado o no, para mí mi escritor favorito es Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez para mí es un maestro, pero un maestro. Yo lo conocí su lectura con 13 o con 14 años y me fascinó, me quedé enamorado de cómo escribía, de las historias fantásticas que ocurren en Colombia, de esa maravilla y sobre todo me quedé fascinado también por el humor. Y entonces siempre he querido escribir como lo hacía García Márquez, pero construyendo historias en mi tierra, en Lanzarote, en Canarias. Y por eso aparece este tipo de historias. Las historias que yo hago, por ejemplo, si pudieran leerse este libro, el del año de las cucas bolonas, son todo historias locas, locas, locas. Aquí sí que se ríen. Aquí sí que se reirían ustedes en el año de las cucas bolonas. Por ejemplo, el año de las cucas bolonas, miren cómo es el argumento. Se lo cuento así muy, muy rápido, ¿no? Eh, Hay un matrimonio que vive en Arrecife, en Lanzarote, que descubre la posibilidad de poner un prostíbulo en Arrecife para aprovechar que los marineros vienen con dinero para gastárselo y que vayan a un sitio donde haya pues prostitutas, ¿no? Entonces ellos montan un prostíbulo con unas prostitutas que se habían quedado sin trabajo que venían de Venezuela y que habían venido para Canarias y demás. Y montan un prostíbulo y justo el día en que se iba a inaugurar el prostíbulo, las prostitutas todas mueren porque van a una fiesta y comen en lugar de cabrito, de cabra, comen gatos que están envenenados. Bueno, es una historia muy loca y al final todas mueren, pero cae sobre Arrecife una plaga bíblica como las de Moisés, con que en lugar de caer ranas y de saltamontes y demás, caen cucarachas baratas que vienen volando del cielo y todo Recife queda inundado de cucarachas y se tienen que ir. O sea, ese tipo de historias locas, afiebradas, inverosímiles, inventadas, porque eso es mentira, todo eso es mentira. Me encanta escribir así para
para que la gente, para que el lector se ría, ¿no? Y para que se ría y la risa sea de alguna manera una liberación, una especie como de goce, una especie de catarsis para liberarte, para sentirte feliz, ¿no? ¿A ustedes no les ha pasado que cuando se ríen mucho, 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 les duele el estómago, les duele la barriga de haberse reído mucho y a la vez se quedan con una sensación de bienestar, como de felicidad cuando te ríes? Pues a mí me encantaría que mis lectores se rieran también conmigo y que lo pasaran bien cuando se leen, ¿no? Y que disfrutaran de la lectura. Con Eufemia no hay tanta risa, aunque sí la hay, pero no, no tanto, ¿no? Pero bueno, es una forma de escribir, no sé, pero estoy muy contento de que les haya gustado, de verdad. Bueno, Gracias. vamos entonces ahora con Alfredo y después con Eronice de nuevo. Eh, la, la, el fin del libro, donde Sí, se habla, No, se me está pegando. sí, sí, sí. se Sí. acabó ya lo de las perlas, a partir de ahora vamos a vivir como la gente. Y no quiero oír ni una sola palabra. Es muy, muy decidido de Ofelia, pero la posibilidad que esto va a funcionar, yo creo que es muy ¡Ah! pequeña. Entonces, yo le pregunto, ¿pretende hacer una continuación de este libro? Me lo han preguntado muchísimas personas, José muchísimas. Ramón, Va a haber una segunda parte. José Yo no Ramón, quiero hacer una segunda parte. Yo no quiero hacer una segunda parte. A mí me gustó. José Ramón, te quieren hacer una pregunta Así es. que va junta con esta. Es del final del libro también, porque a mí me ha parecido que Eufemia estaba en el control de todo, porque ella recogía las perlas por la mañana y no lo hace más. Entonces, sabía lo que pasaba. Sí, vamos a ver, eh, eh, cuando ella se despierta, al final, cuando ella se despierta, se da cuenta de que había una persona, que era el niño Rodolfo, que la quiso raptar, que la quiso secuestrar, ¿no? Y que su marido ha acabado matando a esta persona y tirándolo al mar, ¿no? Entonces, la reacción de ella al principio, perdón, al final del libro es la propia de una persona que en el primer impulso dice, oye, esto se nos está yendo de las manos, esto ya es muy peligroso, yo no pensaba que esto pudiera ocurrir y la primera impresión es, yo voy a parar esto, porque además estoy embarazada, piensa ella, es decir, esto es muy peligroso y si este señor me llega a raptar y yo con una criatura dentro de mí y es como la sensatez de muchas mujeres, ¿no? Es decir, yo no quiero seguir estando en peligro, o sea, yo no quiero estar más en peligro, ¿no? Y entonces, por eso es tan rotunda ella cuando dice, y sin titubear, le dijo a Hermenegildo, se acabó, esto ya no, eso. Pero es verdad, como has dicho, que es posible que Hermenegildo le diga, oye, esto es un negocio, ¿cómo vamos a decir que no? ¿De qué vamos a vivir? ¿O cómo vamos a tirar esta posibilidad que es tan beneficiosa y demás, ¿no? Entonces, yo dejo todo eso abierto para que cada persona lo interprete y piense
que el final de Amelia a lo mejor era, pues a lo mejor el marido la convencía, pues para seguir produciendo perlas, ¿no? O de repente el final, como tal como decía Olivia o como decía Estela, es decir, vamos a hacer que ella sea la verdadera protagonista y recupere su personalidad de heroína, ¿no? Y diga, no, ahora se hace lo que yo diga y ya nadie me va a utilizar más. Hasta aquí hemos llegado, ya hemos sacado mucho dinero y ya está, ¿no? Entonces, por eso es que lo he dejado abierto, ¿no? Sin dejarlo cerrado. Y por eso es tan sorpresivo, ¿no? Yo quería cerrarlo así, de esa manera, para que cada lector o cada lectora tuviera o eligiera el final que quisiera, ¿no? Bueno, ya estamos con el tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta así muy Não, fuerte. eu só queria dizer uma coisa. ¿Vale? Eu não falo espanhol, então eu vou falar em português devagar. Espero que você entenda. Pepe, gostei, Pepe. Lo voy a É, intentar. o começo quando eu comecei o livro, entender o que era a eufêmia, e achei que você estava escrevendo numa praia, olhando uma ostra, que a ostra produz pérolas, certo? Quando ela começou a comer a, a massa, a areia, ela estava, porque a situação dela sempre foi muito ruim na infância, né? Ela teve uma infância difícil. Ela estava querendo mostrar que ela tinha capacidade de mostrar a alguém que ela tinha dons, então que ela ia produzir alguma coisa. Quando a gente é uma doença comer o barroco, a gente chama barroco, comer a terra, comer a parede, como a sua irmã, é uma doença por falta de ferro. E as pessoas que estão, e principalmente mulher grávida, come muito telha, caco de telha, parede, terra, que é para suprir esse ferro, mas é uma doença, tá? A ostra também é uma doença. Aquela areia dentro dela, para produzir a pérola, que ela luta e, né, para se livrar disso, também considera uma doença da ostra, tadinha. Ela gostaria de estar lá sossegada dentro da casinha dela, mas ela está sofrendo pressões, etc. E gostaria também, isso eu achei formidável, e eu queria ver, quando você começou a contar a história do seu pai, a sua história de infância, eu fiquei feliz, porque assim, era exatamente isso que eu tinha imaginado. Eu fico pensando, por que o escritor escreve essas coisas? Da onde ele tira, né? Qual é a pérola dele? Porque é a sua pérola isso, né? É, achei legal você explicar. Então, essa imagem que eu tinha de você na praia, olhando uma ostra, ou olhando um outro fruto do mar, ou algum outro animal do mar, me satisfez, eu fiquei feliz. E também com relação ao final, eu não vou, tudo que foi comentado aqui, eu concordo, acho formidável, você é um tremendo de um escritor e tudo. Agora, com relação ao final, por que que ela não quis mais produzir pérola? Porque ela estava já preenchida. Ela necessitava dessa areia, dessa terra para ser preenchida, por causa da situação dela. Mas a gravidez dela é uma forma de substituir essas pérolas. Ela já estava preenchida, ela se preencheu de novo. Efectivamente, todo lo que ha dicho, muy bien, muy bien. Yo he tenido conocimiento de que porque hay niños que comen tierra como mi hermana y es precisamente porque el organismo le está pidiendo falta de calcio, falta de hierro y demás. Y es una cosa, creo que instintiva, de algo que nos incita a buscar un complemento que en el cuerpo le falta, ¿no? Y efectivamente ella tiene
esa especie como de organismo dentro de su cuerpo que le está pidiendo comer arena para crear esa perla, ¿no? Es también, como decía la compañera, es hablar de la creación, ¿no? Es decir, pero sobre todo al final ella tiene la potestad de decir, ahora voy a parar, ya no quiero seguir siendo un animal o algo que esté produciendo esto. Es decir, ahora voy a parar y ahora no quiero hacerlo más, ¿no? Es decir, es también un acto de rebelión por su parte, ¿no? Es decir, de tomar otra vez la rienda de su vida, ¿no? Pero, Pepe, solo ahora un minuto. Sí, Generar un hijo es una creación. Entonces ella no para claro, de generar, de Sim, crear. sim. Entonces paró de sí, crear, sí, sí. pero Isso va a que eu crear disse. un bebé, un hijo. Sim. Entonces eso es muy bonito, es una verdadera obra de Ela se arte. complementou com outra Sí. coisa. José Ramón, Sí. queremos agradecerte mucho tu generosidad, queremos agradecerte el libro, este tiempo que nos has dedicado a conversar con nosotros y a explicarnos partes del libro, a escucharnos y agradecer también a todos ustedes por la participación. Es fantástico que estén aquí. Y bueno, pues nos vemos en la próxima edición en mayo. Y José Ramón, muchas gracias a ti. Y A ustedes todo, de verdad. Estoy muy contento y estoy muy agradecido, de verdad. Estoy muy feliz y me han hecho pasar un rato maravilloso. De verdad, sois unos lectores y unas lectoras estupendos, maravillosos, muy agudos y me ha hecho de verdad muy feliz estar con ustedes, de verdad. Mucho, mucho, mucho. Para acabar, ¿han no, visto la... sí, por favor. Solamente un momento. Sí, sí, ¿Han sí. visto esta No, imagen, no? José Ramón, quería decirte también que antes de que te vayas, nos des un tiempito para sacarnos una foto contigo y todos los que estamos aquí, que siempre guardamos como una foto de. Vale, no, pero cuéntanos lo que quería contarnos de la capa del libro. Sí, miren, cuando terminé el libro, a mí me encanta mucho Portugal. Yo soy un enamorado de todo lo portugués, de la lengua portuguesa. Bueno, soy filólogo, entonces eh, ap- aprendí un poco de portugués, pero lo he olvidado. Lo siento, de verdad, lo siento. Y estoy enamorado de Portugal, ¿no? Tengo que ir a Brasil también porque forman parte de la misma forma de ser y de cultura y seguramente iré a Brasil. Pero mira, les quería decir, cuando tenía ya el libro y ya había ganado el premio y todo eso, estando en Lisboa, me encontré con una foto, que es esta, de una chica portuguesa de los años 40 de Lisboa. Y tiene unas perlas, no se ve muy bien, pero tiene unas perlas en el eso. Y entonces, esta es la portada del libro, es una mujer portuguesa. Y les quería, ¿sabes qué? Se los quería decir porque forma parte también de la cultura de ustedes. ¿Por acaso Amalia Rodríguez? No, no. Ah, también. Hay un personaje aquí, hay un Sí, personaje aquí que se llama Amelia Rodríguez. Amelia. Sí, sí. y es por Amalia, es por Amalia, es por Amalia. Y los Oye, padres, muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy contento, muy contento. No se y pueden que- ustedes ni imaginar lo contento que estoy, de verdad. y Los otros libros. José Ramón, que van a guardar el libro para cuando vengas para que lo firmes. Sim, ¡Ay, por supuesto! Por supuesto, mi Manda bien. los otros libros. Ramón, mándanos Genial. los Cuando libros. yo quería ir, pero al final el trabajo me lo ha impedido. Pero mira, me hubiese encantado. Estuve buscando hasta billetes para ir desde Lisboa hacia Sao Paulo. De verdad, hasta el otro día lo estuve pensando. ¿Y si voy? ¿Y si voy? ¿Y si voy? Porque me haría muchísima ilusión. Venga, un abrazo, José Ramón. Chao, chao.